Buenas tardes, chicas y chicos. Hoy vamos a comenzar el estudio de las máquinas rotantes. Habíamos comentado en la primera clase que existían dentro de las máquinas rotantes aquellas máquinas que se caracterizaban por recibir energía eléctrica y transformarla en energía mecánica, es decir, los motores. Y el otro tipo de máquinas, en general, eran aquellas que hacían el proceso inverso, recibían una potencia mecánica en su eje y la transformaban esa potencia mecánica en potencia eléctrica, los generadores, también llamados alternadores. Bueno, nosotros hoy vamos a comenzar a estudiar los motores. Y dentro de los motores eléctricos, por supuesto, también hay una división que es la más importante, que se denominan las máquinas sincrónicas o máquina asincrónica, en este caso particular, motor asincrónico o motor sincrónico. De estos dos tipos, el más común, el más utilizado, es el motor asincrónico, también llamado motor a inducción, que puede ser monofásico o bifásico y en general trifásico, que son los más comúnmente utilizados hoy en día. En realidad el motor a inducción o motor bifásico fue descubierto ya por Ferrari fines del siglo XIX, año 1890, 1889-88, donde este hombre, aplicando justamente el teorema de Ferrari, que él decía que n fases eléctricas, se entiende fases eléctricas, alimentando a desfasadas entre sí un determinado ángulo alfa, cada una de esas corrientes, alimentando n bobinas desfasadas en el mismo ángulo alfa, pero en el geométrico, producían un campo rotante, bueno, el famoso campo rotante. En base a eso hizo primer motor a inducción bifásico, bueno, justamente colocando dos bobinas desfasadas 90 grados una de otra, alimentadas por corrientes de un sistema monofásico, pero desfasadas 90 grados entre ellas, entre las corrientes. De esa forma obtenía un campo rotante que en realidad es la composición de dos campos monofásicos. Bien, el motor de Ferrari en realidad fue de poco uso porque era un motor que tenía el inducido abierto y el rotor era un disco simplemente metálico. Simultáneamente con él, y ahí en esa misma época aparece el famoso Tesla, que él sí hizo un motor a inducción bifásico, ya con un estator cerrado y dentro de él un cerrado tipo cilindro y dentro de él un rotor, y tenía ya un uso más real, más concreto. Sin embargo, tiene una dificultad, era un motor de muy baja potencia, no se podían sacar no más de 3-4 HP como mucho, exagerando. En esa misma época también, pero ya en Europa, aparece un ingeniero de la AEG en Alemania, Dolivo Dobrovolsky, así se llamaba, que en base a la misma idea de la generación de un campo a través de sistemas eléctricos desfasados eléctricamente al mismo ángulo que las bobinas, produce o desarrolla y construye lo que fue en realidad el primer transformador, el primer motor de inducción trifásico. La EG construye ese motor y tuvo mucho éxito justamente porque la gran diferencia era la capacidad de transformar potencia eléctrica en potencia mecánica en una medida bastante mayor, más amplia, un rango de trabajo mucho mayor en cuanto a potencia, que los motores que venían de Ferraris en Italia o de Tesla en Europa. Bueno, hacia comienzos del siglo XX, el sistema trifásico que se había desarrollado en Europa prevaleció sobre el sistema monofásico norteamericano. Y de allí viene que hoy día, a nivel mundial, el sistema que más se utiliza, incluyendo los yanquis lo utilizan, es el sistema trifásico. Bueno,
Entonces, las máquinas rotantes, los motores rotantes pueden ser... el principio de funcionamiento se basa siempre en la existencia o la posibilidad de producir un campo rotante a través de un sistema eléctrico que tenga constituido por corrientes desfasadas un determinado ángulo y que alimenten a bobinas, la misma cantidad de bobinas, desfasadas geométricamente en el mismo ángulo que están desfasadas las corrientes. Bueno, la diferencia entre máquina sincrónica, motor sincrónico y asincrónico deviene de un hecho físico también. Fíjense, si yo tengo la posibilidad de tener un imán en forma de U, digamos, así, un imán en forma de U, allí, norte-sur, con la posibilidad de hacerlo girar, que gire, digamos, que el imán gira así, ¿está bien? Y acá dentro del imán yo coloco una aguja imantada, así por ejemplo. La aguja imantada, este es el polo norte y este es el polo sur de la aguja, que tenga la posibilidad de girar también sobre su eje, ¿está bien? Si yo giro esto, me voy a dar cuenta, voy a constatar físicamente que la agujita va a circular en el mismo sentido que el imán. Claro, y usted se ve bien, porque si los polos opuestos se atraen, norte con sur, sur con norte, y van aquí la agujita imantada va a quedar enganchada y va a girar a la misma velocidad, velocidad n en RPM, a la misma velocidad, esta es la misma velocidad, a la misma velocidad en RPM que el campo. Este es el sistema sincrónico o síncrono. ¿Por qué? Porque las dos velocidades, la velocidad de rotación del campo y la velocidad de rotación de la aguja, en este caso, estator y rotor, es la misma. Acá es n del estator igual a n del rotor. ¿Está bien? Esto es sincrónico. Sincrónico o síncrono. ¿Está? Bueno, ahora fíjense ustedes, si yo en lugar de tener, ¿está bien esto? Bueno, en lugar de tener una aguja imantada acá, que a su vez es un imán, ¿no? Es un imancito de polo norte y polo sur. En lugar de esto, coloco ¿cómo se llama? Una moneda, así. También que tenga posibilidades de girar acá sobre su eje, una monedita metálica, esta, ahí se la ve a la moneda, ¿sabes? Y hago el mismo proceso, giro el imán, me dan cuenta que si el imán gira para allá, la moneda también va a empezar a girar para allá, a una velocidad ahora que voy a llamar velocidad R, y a esta la voy a llamar velocidad S, ¿sí? Y me voy a dar cuenta que NS es mayor que NR. ¿Por qué? Bueno, porque al girar el campo acá, en esta disco que es metálico, se genera una fuerza electromotriz que hace circular una corriente eléctrica sobre la cual actúa una fuerza. Que genera una fuerza, perdón. Y esa fuerza es la que hace girar la bobinita. Bueno, esto es lo que se conoce como asincrónico. Lamentablemente no lo podemos verificar físicamente en el laboratorio porque pero de todas formas es un ensayo muy sencillo, hacer una prueba muy sencilla. Hay que tener un imán en forma de U, un imán en forma de U y poner acá una brújula, ¿sí? Primero, y me voy a dar cuenta que girando el imán a una determinada velocidad, la brújula dentro va a girar a la misma velocidad. Sistema sincrónico. Ambos campos giran a igualdad de velocidades, iguales. En cambio, si yo coloco dentro del imán, el imán en U, un disco cualquiera, una moneda metálica, que tenga posibilidad de girar, digamos, con un eje en el medio, girando la U, la moneda también va a girar, pero me voy a dar cuenta que la velocidad de giro de la moneda es menor que la velocidad de giro del campo. Ese es el caso asincrónico. Bueno,
nosotros vamos a ver los motores asincrónicos. ¿Por qué? Porque el motor sincrónico se usa también, pero su uso está más reducido. En todo caso, hay casos particulares donde se utilizan motores sincrónicos. Después podemos mencionar algunos. En particular, en casi el 100% de los casos de la utilización de los motores eléctricos trifásicos es el motor a inducción o asincrónico, que es este caso. Asincrónico o inducción. ¿Está bien? De todas formas, lo importante de esto es ver acá, ¿qué pasa acá? ¿Por qué este gira así? ¿Cómo es gira? Bueno, todo nace del hecho concreto del teorema de Ferrari, no de lo que hemos mencionado recién. En particular, refiriendo al sistema eléctrico trifásico, vamos a hacerlo un poquito más corto. Vamos al sistema eléctrico trifásico, por eso tengo dibujado esto acá, ya lo dejé preparado particularmente. Pero supongamos que yo tengo una espira que va a estar cortada, digamos, voy a simbolizar así la espira. Una vuelta nada más, una vuelta que viene allá, acá así, y viene acá, y acá está. Este es un conductor eléctrico que está cortado acá, y este conductor, supongamos, va a estar dentro de un cilindro, pero no importa por ahora. Y a este conductor le pongo un campo que haga esto, campo magnético, inducción magnética B, y que este campo se mueva para allá. A una velocidad V tangencial. Vamos a hacer un vectorcito de acá. Entonces acá tengo la velocidad V tangencial, vector, así, porque esto se mueve para allá. Ahora NPR, revoluciones por minuto. Gira para allá. ¿Ven? Así. Está girando el campo B. Polo norte, polo sur, acá, polo sur y gira. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa en este conductor cuando el campo está girando a n vueltas? A n revoluciones por minuto. N, como decíamos hoy. Revoluciones por minuto. Bueno, el campo corta el conductor y, ¿se acuerdan? Física, si la tienen presente. ¿Qué pasa cuando el conductor corta, cuando el campo magnético corta el conductor? Aparece aquí una fuerza electromotriz que tiene dirección y sentido como yo lo dibujé. Acuérdense, la fuerza magnetomotriz es igual a B por L, B vector, por L longitud, B por L vectorial B. Ahí está. B por L vectorial B. B vectorial B, vectorial B, acá me da un ángulo, me da un vector resultante hacia adentro. ¿Sabes? Este vector es la fuerza fuerza electromotriz inducida. ¿Está claro? Bueno, entonces, si yo ahora a este conductor, este mismo conductor, lo cierro, acá adelante, cortocircuito, y lo dejo a una espira cerrada, la dejo dentro del campo, y el campo sigue girando, esta fuerza electromotriz hace que aparezca una corriente eléctrica. ¿En qué sentido? En la misma dirección. Entonces, ahora tengo, fíjense, si la espira está cerrada, acá en la misma dirección y en el mismo sentido que la F me aparece I. Me aparece I. ¿A ver? B, I, B. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con el producto? I vector por L por B vector, esto es igual a fuerza. Entonces, fíjense, I vector por B vector, I por B vectorial, I por B vectorial es I por B. El vector resultante tiene la misma dirección que B, fíjense, importantísimo, ¿eh? Entonces,
acá me aparece esto. F, fuerza. Vamos a dejar superpuesta la anterior, que acá estaba la I, así. I en verde, vamos a dejarlo mejor así, ahí quedó, así queda. I en verde, la otra es la fuerza, esta era la fuerza electromotriz, así, la I, ¿está bien? ¿Se nota? Vectores. I. Entonces, B por I me da F, fuerza. Fuerza por radio, fuerza por radio me da que cupla. Esta va a empujar para allá y acá, de este otro lado, voy a tener la fuerza para el otro lado. Una fuerza para allá, otra fuerza para acá. La misma fuerza para acá. Acá la corriente está entrando, y acá la corriente está saliendo. La corriente viene así. Esta es I. Entonces, ¿se dan cuenta, no? Bueno, resumiendo, en síntesis, si yo introduzco una espira o tengo una espira cerrada y tengo un campo que está rotando de esta forma, sobre la espira aparece un par de fuerzas, que es una cupla, F por R, ¿sí? Acá el diámetro, frecuencia, fuerza por radio, aparece una cupla motora, que hace que la espira tienda a girar. Y acá se ve, gira. ¿En qué sentido? En el mismo sentido de giro de ¿quién? Del campo. Entonces, el campo gira para allá, habíamos dicho, este se mueve para acá, y la espira se mueve también para allá, girando así. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora bien, esa fuerza se produce por la acción del campo, que el campo genera una fuerza electromotriz en la espira. Cuando la espira está cortocircuitada aparece la corriente circulante I, y la interacción entre la inducción B y la corriente I produce la fuerza F, o sea, la cupla motora. ¿Está bien? Bueno. Y acá se ve bien por qué. Porque la diferencia N, vamos a llamar N sub S, ya la llamamos así, velocidad sincrónica se va a llamar, es la velocidad de giro del campo. Entonces, N sub S, velocidad de B. Y N sub R, velocidad de la espira. Espira. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo serán las velocidades? Necesariamente las velocidades tienen que ser velocidades distintas. En este caso en particular, vamos a borrar esto. Total, esto ya no nos sirve más, porque si nos damos cuenta que está la corriente circulando. Vamos a hacer el dibujito así nomás. Entonces, en este caso en particular, NS es distinta de NR, porque es necesario que exista una diferencia de velocidades entre la velocidad del campo y la velocidad de la espira para que se produzca la fuerza electromotriz. Si no, no hay variación del campo. Acuérdense ustedes, E es menos N por la variación del flujo respecto de T. ¿Ley de quién? De Faraday. Entonces, si las dos velocidades se igualaran, es decir, si NS fuera igual a NR, desaparece ¿quién? La variación de flujo. ¿Sí? En ese caso, si NS fuese igual a NR, si la espira girara a la misma velocidad que el campo, ¿cierto? Esto es en el caso sincrónico, en ese caso sincrónico, desaparece la inducción magnética acá, desaparece la FEM, porque desaparece el flujo, desaparece la FEM, desaparece la corriente y por lo tanto desaparece la fuerza. Es decir, desaparece la cupla se cierra. En ese caso estarían ambos campos están girando, ambos movimientos, el campo y el rotor, la espira, están girando a la misma velocidad, desaparece la cupla. ¿Está bien? En cambio, necesariamente tiene que haber una diferencia de velocidad. Bueno, esta diferencia de velocidades siempre tiene que ser ns mayor que n sub r. La velocidad del campo, que vamos a denominar velocidad sincrónica,
mayor que la velocidad NSR, velocidad de la espira, que vamos a llamar velocidad rotórica. Entonces, NS, sincrónica, NR, rotórica. ¿Está bien? Bueno, después de acá, de la necesaria diferencia de velocidades, aparece un parámetro que es el parámetro clásico, típico de las máquinas asincrónicas, de los motores asincrónicos, que se denomina resbalamiento. Entonces, el resbalamiento S se define como la diferencia entre la velocidad sincrónica, velocidad del campo, menos la velocidad NSR rotórica, dividido la velocidad sincrónica, en tanto por ciento. En tanto por ciento. Esto es resbalamiento. Resbalamiento, se denomina así, S. Este parámetro es el clásico parámetro que caracteriza a, en este caso en particular, los motores asincrónicos o motores a inducción. Necesariamente la máquina, el motor a inducción o motor asincrónico tiene un resbalamiento S siempre igual, mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, S tiene que ser, S va a variar entre 0 mayor o igual a 1. Esa es la variación de S. ¿Okay? Y es una relación que es una línea recta, es una relación lineal. Si yo en esta relación hago variar NR, cuando NR sea igual a NS, S vale 0. ¿Está claro? Si NR es 0, S vale 1. Es decir, si NR es 0, quiere decir que la espina está quietita, el rotor está quieto. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿en qué caso? Sí, bueno, cuando la espira está abierta, cuando no circula corriente, desaparece la FEM, desaparece el flujo, desaparece la FEM, desaparece la corriente, desaparece la cupla. Repito, desaparece el flujo, variación de flujo, desaparece la fuerza electromotriz, ¿sí? Desaparece la corriente, porque desapareció la fuerza, y por lo tanto desaparece la cupla. Todo hablado es así. Todo eso ocurre casi instantáneamente. ¿Está claro, no? Entonces, cuando la rotación de la espira es 0, el resbalamiento es 1. Quiere decir que la espira sí o sí está detenida. Por ejemplo, ¿cuándo? Bueno, cuando está abierta, no hay circulación de corriente. NR0. Ahora, yo cortocircuito la espira y comienza a moverse la espira. ¿Por qué? Porque aparece, de vuelta, aparece la fuerza electromotriz, aparece la variación de flujo, aparece la fuerza electromotriz, aparece la corriente eléctrica, aparece la fuerza, aparece la cupla motora. ¿Está bien? Entonces, y a medida que NR aumenta, en algún punto se va a estabilizar, porque si NR se hace igual a NS, el resbalamiento es 0 en ese caso, se igualan las dos velocidades y desaparece la inducción electromagnética, la variación de flujo, desaparece la fuerza electromotriz y desaparece entonces la cupla. El rotor se detiene. ¿Está bien? Bueno, el tema entonces ahora en cuestión, y eso es lo que encontró Dobrovolsky, lo hizo en realidad, hizo el motor, es decir, bueno, esto está muy lindo, así como en teoría existe, se cumple, vamos a hacerlo en la práctica, y el tema es cómo obtenemos un campo rotante, un campo que gire. Este famoso campo que estaba acá, que giraba a n revoluciones por minuto, bueno, el tema es así, sencillito, vamos a hacer. Por supuesto hay demostraciones analíticas de todo esto, ¿cierto? Acá me parece que está volumen. Bueno, no importa. Hay demostraciones analíticas. Lo concreto es que vamos a un sistema ya entonces directamente se puede hacer una demostración gráfica, que es la más sencilla de hacer, para ver cómo se va generando el campo rotante.
Básicamente, yo tengo, ahora sí, tengo, supongamos, las espiras, excepto que ahora las voy a dibujar así. Está así, así. Acá está espira R, R', ¿se acuerdan? Comienzo de espira, fin de espira. S, S', comienzo de espira S, fin de espira S y después la... Vamos a hacerlo mismo. Vamos a hacerlo un poco mejor. Acá T y T'. Tengo 3 espiras nada más por ahora, 3 espiras que están desfasadas. Sus comienzos están desfasados, ¿cuánto? 120 grados. ¿Está bien? R', S', T'. Bueno, yo tengo 3 espiras y en cada una de estas espiras yo voy a conectar esto que está acá. Es decir, a la espira R le voy a conectar la fase R de un sistema trifásico cuya variación en el tiempo es una onda sinusoidal que arranca acá, R, 360 grados, ¿sí? En la fase S le conecto la fase S del sistema trifásico acá, y en la fase T, la T por supuesto que es la verdecita. Acá. Conecto este sistema trifásico, 3 corrientes desfasadas, ¿cuánto? 120 grados eléctricos entre sí, desfasaje entre sí 120 grados eléctricos, ¿vale? Conecto a 3 bobinas desfasadas entre sí, ¿cuánto? 120 grados geométricos. Estas bobinas en el motor, yo no lo dibujé, pero están colocadas en el estator de la máquina. Por ejemplo, acá podría decir yo, bueno, el motor es así, para que quede más clarito, si no se ensucia mucho el dibujo. Ahí está. Ese es el estator de mi máquina. Fíjense. Wow, más o menos. Tengo el motor, el estator de mi máquina conectados. Disculpen el dibujo. Por eso hice esto antes, para tenerlo mejor hecho. Bueno, no importa. Está el estator. Vamos a ver ahora. Las bobinas están colocadas allí. Y vemos, ¿qué pasa cuando yo le conecto este sistema a esto acá? Bueno, evidentemente, en cada una de las espiras va a aparecer un campo magnético, un campo magnético principio que va a variar así. ¿Está claro? Bueno, supongan ustedes que para el instante de tiempo, vamos a buscar un instante de tiempo T, instante de tiempo acá, y vamos a ver qué pasa en ese instante de tiempo. Por ejemplo, para cuando la fase R sea máxima, acá, en ese instante de tiempo T, máximo R, las otras dos fases son, eso es lo que borré acá justamente, esto es A sobre 2, menos A sobre 2, y acá es A amplitud máxima sobre 2. Cuando una fase es máxima, las otras dos fases, las corrientes en las otras dos fases son negativas. Esta es positiva máxima, estas son negativas y valen la mitad, amplitud de mitad. ¿Está claro, no? Entonces, en ese instante de tiempo, yo tengo la corriente entrante por acá, supongamos, entra por acá, I sub R, acá, entra, I máximo sub R, y en S, ¿qué pasa en S? Están saliendo, en S está saliendo, entonces por acá sale, y vale I máximo sobre 2. Así, directamente, I máximo, vale I máximo sobre 2. ¿Sí? ¿Y qué pasa en T? Lo mismo, sale, ¿y cuánto vale? Vale I máximo sobre 2. ¿Está bien? Bueno, por supuesto, si acá entra I máximo, por acá sale I máximo. Así. ¿Sí? Si por acá entra, si por acá sale I máximo sobre 2, quiere decir que por acá está entrando. Está entrando I máximo sobre 2. Acá entra I máximo sobre 2. Acá sale I máximo sobre 2. I máximo, así, saliendo por acá y entrando por acá.
Y lo mismo va, acá está saliendo, y máximo sobre 2, y acá está entrando. Y máximo sobre 2. ¿Sí? En ese instante de tiempo, en ese instante, ¿sí? Tengo este esquemita acá. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. La corriente R, que está entre R y R', esta es, fíjese, la espira va así, este es el plano de la espira acá, está generando un campo, que es un campo magnético máximo, supongamos así, máximo. Este es B máximo producido por R, ¿vale? Así. Este campo es perpendicular y fíjese, entra así y sale por acá. El sentido de circulación de la corriente es este, el campo es para allá y vale máximo, porque la corriente es máximo. ¿Está bien? ¿Cuánto vale en las otras dos fases? En las otras dos fases va a valer, supongamos, S es S'. ¿Cómo está la bobina? Así. ¿Se entiende? S es S'. La corriente entra por acá, sale por acá, va a ser un campo que va a estar acá, perpendicular a esta superficie. Es decir, ¿y va a valer cuánto? Va a valer la mitad. Este va a ser B máximo S, que es B máximo sobre 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Perpendicular a esta línea. Bueno, acá está un poquito mal el dibujo, pero va a ser para allá. En ese mismo instante de tiempo, la fase R también es negativa y vale la mitad. Y está, fíjese, esta es T, perdón, fase T' acá, y el T' va a estar acá. Apa, este es T y vale B máximo sub T sobre 2. ¿Está bien? ¿Sí? En ese instante de tiempo. Entonces, con esto que quiero decir, yo tengo tres campos magnéticos, uno para cada fase, como corresponde, y la característica de esos campos es, en este instante de tiempo, es este. Bueno, evidentemente, como los tres campos varían a la misma frecuencia, se pueden sumar vectorialmente. Bueno, si yo sumo B máximo sobre 2 más B máximo sobre 2, para sumar esto tengo que hacer las proyecciones. Proyecto acá y proyecto acá, suponiendo que esté bien el dibujo. ¿Cuánto vale este ángulo? 60 grados. Y este ángulo, 60 grados. Este ángulo, 60. Entonces, el resultado de esto, vamos a hacerlo acá, es, para este instante de tiempo tengo el B resultante, vamos a hacerlo diciendo, B resultante es igual a B máximo, que está siendo producido por R, más B máximo S sobre 2 por el coseno de 60. Coseno de 60. Más B máximo sobre 2 por el coseno de 60. Este producido por T. ¿Sí? Bueno, no quiero borrar esto, pero a ver si lo podemos hacer. Resultado de esta, sumando, ustedes lo hacen bien, es el campo resultante. ¿Qué dirección y sentido va a tener? Bueno, el campo resultante va a ser la misma dirección y sentido que este campo, que es el máximo, o sea, va a estar para allá. Y va a ser igual, el módulo va a ser igual a la suma de B máximo más B máximo sobre 2 por coseno de 60 más B máximo por 2 sobre coseno de 60. Es decir, esto es dos veces lo que está acá. Esto lo hubiera puesto así: B máximo sobre coseno de 60, B máximo sobre coseno de 60, directamente dos veces, así, más dos veces B máximo sobre 2 por coseno de 60. 2 con 2 se va, el coseno de 60 vale 0,5.
0,5. Entonces, el campo resultante, la magnitud del campo resultante es magnitud del campo máximo más la magnitud del campo máximo por 0,5, o sea, más medio de máximo sobre 2. Bueno, resultado. B resultante es igual a B máximo. B máximo más 0,5 de B máximo igual a 1,5 de B máximo. B resultante, esto. El B resultante vale 1,5 veces el valor de B máximo. Un campo máximo y medio, digamos. El campo resultante entonces va a ser así, misma dirección y sentido, lo hacemos así, vamos a hacerlo una mayor, digamos. Este es el campo resultante. Campo resultante B sub R. Magnitud es 1,5 veces esta magnitud. Bueno, acá está mal, el cociente tendría que haber sido un poquito más corto. Bueno, no importa, ya está. Pero entonces, resumiendo, el campo resultante, el campo total resultante de la acción de las tres fases en un instante de tiempo cualquiera, por ejemplo en este caso, me da un campo resultante así, cuya magnitud es 1,5 veces el valor de la magnitud máxima del campo. ¿Está bien? Bueno, sin tocar mucho más porque se me llenó el pizarrón, muy chico el pizarrón, pero supónganse ustedes ¿qué pasa si vamos a este punto, al revés, este acá, donde el que tiene la amplitud máxima ahora positiva es S. Bueno, yo hago el dibujito de vuelta, acuérdense de esto, ustedes lo van a tener dibujado, pero yo voy a hacer de vuelta el dibujo para que quede una vez más así, hecho esto. Y ahora tengo, a ver, máximo entrante en S. Acá tengo máximo entrante y máximo acá. ¿Sí? Y acá va a ser, en este va a ser, acá, negativo, o sea, saliente, y vale I máximo sobre 2. En T también va a ser saliente, entonces ahí es, acá es entrante, es saliente. Y en T va a ser saliente, también, porque sale negativo y vale I máximo sobre 2. Y acá es entrante. ¿Está bien? Entonces tengo entrante, saliente. ¿Está bien? ¿Cómo es la composición del campo ahora? Bueno, vamos a hacerlo así. ¿Para qué lado va a estar el máximo? El máximo ahora va a ser el S. El S va a estar así, sobre esta, así. De acá para allá va a ser S va a ser máximo. B máximo. Ah, me quedé sin rojo. Bueno, B máximo, así. ¿Hay otro por acá? ¿Hay otro? Sí, hay otro. Normal. Bueno, seguimos. Acá está. B máximo, para allá, producido por S. ¿Y cómo van a estar los otros? Bueno, los otros van a estar el R, que es el negro. El R, que es el negro, va a estar acá, así. Entrante allá, así. Entrante acá y saliente, va a estar así. Vale la mitad. Este es B sub R sobre 2, B máximo sobre 2, producido por R. Y el otro va a estar acá. Entrante acá y saliente acá va a estar así. La verdecita así. A ver, che, este va a estar, tendría que estar más paradita, bueno, no importa. Así. Esta va a ser B sub T. No. Está bien, así. B sub T. Ahí, B sub T.
Porque esto es 60 grados. Ahí está. Ahí están los tres campos. Posiblemente esta ya está un poquito más acá. Vamos a hacerlo un poquito más arriba. Bueno, la roja, esta. Así. P máximo. Esta que es máximo, más esta que es sobre 2. Más esta que es sobre 2 también. Esto es 60 grados. 60. Y acá 60. Entonces, hacemos la misma composición de los tres vectores y me da como resultado el que hicimos acá. Este mismo lo vamos a hacer así, más grande. Así. Que va a ser el B resultante igual a 1,5 veces del B máximo. ¿Qué pasó con el vector resultante? El vector resultante estaba acá, ¿se acuerdan? Así, pasó acá. ¿Cuánto giró? 120 grados. ¿Está claro? Bueno, en concreto, la suma vectorial de los tres campos pulsantes, fíjense, este es el campo pulsante de la fase S, hace así. Este es el campo pulsante de la fase T, hace así. Siempre así. Y este rojo es el campo pulsante de la fase R, así, siempre. Bueno, el negro, perdón, así. El negro es la fase pulsante, campo pulsante de esta fase R. Bueno, la suma de los campos pulsantes de cada una de las tres fases me da como resultado un único campo rotante, que es este, cuya magnitud es constante, 1,5 el valor máximo, y su dirección variable y el sentido constante. ¿Por qué el sentido es constante? Porque el sentido siempre es hacia afuera, así. Entonces es un vector, digamos, borro esto y voy a decir es un vector que va haciendo esto. El campo rotante, por ejemplo, arranca acá, arranca así, por decirle, arranca así, B sub R, norte, sur, y va girando. Así, va girando así, va girando así. Es decir, está girando. ¿Está bien? A una velocidad angular omega. ¿Está claro? O, si ustedes quieren, ns en rpm. ¿Está claro? Bueno, entonces, todo este análisis es para demostrar gráficamente que la aplicación de un sistema trifásico, tensiones iguales desfasadas 120 grados eléctricos entre sí, a un sistema de 3 bobinas, en este caso son espigas, pero en 3 bobinas, desfasados sus comienzos 120 grados geométricos, ¿sí? Se genera por la sumatoria instantánea de los campos pulsantes de cada fase, son 3 campos que se van sumando siempre, el resultado es un único campo rotante que gira. ¿A qué velocidad gira? ¿Cuánto tiempo tarda este campo en arrancar de acá, dar toda la vuelta y terminar acá de vuelta? ¿Cuánto tiempo tarda? Un ciclo. ¿Saben? ¿Se entiende, no? Entonces, la velocidad de giro está relacionada de forma directa con la frecuencia de la tensión aplicada. ¿Está claro? Bueno, la relación o velocidad sincrónica del campo rotante, directamente la ecuación es la siguiente. Es decir, la velocidad sincrónica, la velocidad de giro, es ns es igual a 60 por F sobre P, donde P es el número de pares de polos generados, el número de pares de polos. ¿Cuántos polos tenía el campo rotante que hemos visto nosotros, el B sub R? Que se movía así. Tenía un polo norte y un polo sur. ¿Cuántos pares de polos tiene? Uno.
un par de puntos. Entonces, P es 1. Fíjese, ¿cuál es la velocidad máxima que se puede obtener acá? Ya lo hacemos. Si F vale 50 Hz. 60 es para transformar los ciclos por segundo en ciclos por minuto. El minuto, ¿está bien? Y P vale 1. Entonces, NS para P igual a 1 igual a 6 por 5, 30. 3000. RPM. Esto es RPM. Revoluciones por minuto. Esta es la expresión de la velocidad del campo rotante, conocida como velocidad sincrónica. ¿Está bien? Bueno, en la próxima continuamos con esto y vemos ya entonces, nos adentramos en el funcionamiento de la máquina propiamente dicha. Acuérdense, este es el principio de funcionamiento, es decir, la base del funcionamiento de las máquinas rotantes. La existencia de un campo rotante que es producido por la interacción o la acción simultánea de tres campos pulsantes, cada uno de ellos producido por cada una de las tres fases actuantes. Por supuesto, el mismo resultado se da si en lugar de un sistema trifásico tuviéramos un sistema hexafásico. En el caso del sistema bifásico, hecho por Ferraris y por Tesla en su momento, al comienzo de todo, él va a tener tres fases, tenía un monofásico, una sola fase, pero alimentando dos bobinas en cuadratura, y a la tensión de una fase lo que hacían era, por otro circuito, alimentar una bobina en forma directa y la segunda bobina con la misma tensión desfasada 90 grados de la primera. Entonces aparecía un campo rotante también, que en realidad es la aparición de dos campos rotantes que giran en sentido contrario. Bueno, después lo vemos, después vamos a ver cómo es el asunto ese. Pero estamos acá, ¿se entendió? Lo importante es entender que el principio de funcionamiento de las máquinas rotantes es justamente la posibilidad de la aparición del campo rotante y a partir de un sistema de n fases alimentando un sistema de n bobinas. El ángulo de desfasaje entre los comienzos de bobina es el mismo que el ángulo de desfasaje entre las n fases. ¿Está bien? Ok, nos vemos chicos, hasta luego.